Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Eduard Arrieta. Yo soy Jaume Arrieta. Y esto es Talking de Todo, tu canal de YouTube, tu video podcast. Aquí, ya sabes, hablamos de todo lo que se está viralizando, lo que está de rabiosa actualidad. Jaume, ¿qué tal? Y con la tontería, pues ya hemos llegado al cuarto episodio, ¿no? 4 episodios, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Y además, cuarto episodio no es un episodio cualquiera porque tenemos a alguien muy especial hoy. Sergi Zaragoza, ¿qué tal todo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergi? Encantados de tenerte aquí. Muchas gracias. Yo también estoy contento de haber venido. Bien. Sergi nos va a hablar de algo que vamos a hacer que sea muy interesante, porque a priori puede ser que vosotros penséis que sea algo aburrido. Vamos a hablar de economía. Sergi es licenciado en Derecho y asesor financiero. Todas aquellas cositas, si tenemos que esconder los billetes debajo del colchón, o si es mejor poner no todos los huevos en la misma cesta, todas las preguntas que tendremos hoy las vamos a resolver. La primera que se me ocurre a mí, Sergi, es... Dime. ¿No crees que en la escuela no se enseña economía doméstica y quizás nos tendrían que educar en ese sentido? Sí, yo creo que sí, que hay muchos, se dan muchos contenidos y creo que pues administrar el dinero, hacer presupuestos para saber lo que hay que gastar en casa, incluso pues algunos conceptos para saber cómo se puede invertir el dinero, o también temas relacionados con el endeudamiento, que puede conllevar muchos problemas, se tendría que explicar en el colegio. Claro, yo entender cómo funciona un crédito igual me facilita más la vida que cómo funciona un logaritmo neperiano. Bueno, y también lo que hablas de la economía, al final yo que estudio empresa, es que me encuentro con que estoy estudiando cómo hacer un balance de situación o la cuenta de pérdidas y ganancias, y aún no sé cómo abrir una cuenta de banco. Exactamente. O cualquier tipo de cosa, ¿no? Sí. Y no sé, eso creo que se tendría que dar prioridad. Al final nos están pidiendo que corramos sin antes saber andar. Exactamente. Sí, yo creo que también hay muchos conocimientos que son importantes adquirir en el colegio, y también incluso cosas que puedan no ser demasiado prácticas, pero yo qué sé, todos pediríamos también que nuestros hijos salieran del colegio cuando son pequeños, pues con cierta noción de cómo manejarse en la ciudad, de cómo cruzar una calle, de cómo para estar seguros. Y yo creo que también saber algo de economía y tener algunos conceptos algunas nociones de este tema también es importante. Y no se da, no sé por qué exactamente, no sé por qué no se da. Entiendo que a veces los programas están muy compactados, hay mucha materia y cuesta añadir alguna cosa más. También entiendo que hay cierta inercia en el sentido de que, bueno, como hasta ahora siempre se ha hecho así, pues cambiar siempre es un esfuerzo. Y también he de decir, permíteme, Eduard, que hay, por ejemplo, una asociación, una especie de fundación en Barcelona, que sigue, y en Cataluña, que ofrece a los colegios, es algo voluntario, les ofrece que a través de unos voluntarios a los alumnos de ese colegio, de cierto curso de la ESO, se les hagan 5 sesiones en las cuales se les dé formación en este tema. Además es totalmente gratuito para los centros, porque van hay voluntarios que van, exactamente, que es gente cualificada, que se ha dedicado al mundo de las finanzas, o que han sido incluso trabajadores, por ejemplo, inspectores de Hacienda, es decir, es gente que sabe de qué habla, pero a veces... Hay incluso, me han explicado que hay colegios o familias que pueden ser reacias a esto, porque es como si lo entendieran como cierto adoctrinamiento. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Es decir, como si al final, yo también pienso que al final, yo no sé en qué sistema económico deberíamos vivir, pero en el que vivimos tengo bastante claro cuál es, y entonces deberían darnos nociones para seguir viviendo en él. Exacto, porque ya que vas a vivir en él, ¿no? Al menos saber las reglas del juego. Exactamente, y luego si quieren lo cambiamos, pero por lo menos manejarnos, sí. A mí me da la sensación de que habrá gente incluso que pensará... hay gente que enseguida se saca del bolsillo la teoría de la conspiración, y a lo mejor al gobierno ya le conviene que a nivel económico, a nivel financiero, no estemos formados, porque así, pediré esa hipoteca que no debería pedirla, o me endeudaré más de la cuenta cuando no debería, o eso también es malo al final. Yo creo que sí, yo creo que no beneficia a nadie, es decir, porque al final que tengas una población que esté tomando decisiones financieras, por ejemplo, de endeudarse de forma poco fundamentada, hace que tengas un colectivo de gente que vaya a tener problemas y que acabe que recurrir a asesoramiento jurídico, turnos de oficio, servicios sociales. Es que al final no deja de ser también una carga para el Estado. Exacto. Por no decir, por ejemplo, personas que no tienen ningún tipo de noción del riesgo que hay al invertir los ahorros,
Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Hemos vivido hace 10 años o 15 años una crisis financiera, es decir, ostras, personas que se quedan sin sus ahorros, crea mucha conflictividad. Es decir, yo no veo ningún beneficio. Es verdad que muchas veces hemos dicho, ostras, a veces los dirigentes o no sé quién, ¿no? Una mano negra quiere que la gente no tenga demasiado sentido crítico, porque así nos pueden manejar mejor. Tal vez es verdad, pero, ostras, cuando bajamos tanto el nivel, es que ya nos metemos en un terreno en el cual tenemos problemas, y tenemos problemas todos. Ya. Es decir, que entiendo que una falta de educación financiera al final nos acaba perjudicando a Yo todos. creo que sí. Nos perjudica individualmente y luego al final acaba siendo un problema colectivo. Sí, yo creo que sí. Muy bien, muy bien. O sea que en realidad no le conviene a nadie lo de que la población sea ignorante a nivel financiero. Yo creo que a nadie. Es decir, porque al final acabará provocando problemas individuales que se acumularán y al final serán un problema colectivo, un problema social. Efectivamente, que el Estado tendrá que sacarnos de este problema, ¿no? Bueno, quizás al final en los colegios privados sí que tengo escuchado que los profesores suelen ser ex empresarios de, no sé si, no creo que multinacionales, pero empresas que han crecido y han desarrollado cierto poder económico, y esta gente pues al final va a dar clases a alumnos que evidentemente pues ya vienen de familias adineradas, y esta gente sí que sale con un buen nivel financiero. No sé si a nivel de institutos públicos y tal, quizás deberían también dar el salto. Ya. Yo creo que, a ver, en principio los programas académicos deberían ser iguales en colegios públicos y privados. Otra cosa es que haya un colegio privado, por ejemplo, que haga ciertas horas lectivas adicionales y decida, pues, hacer, por ejemplo, alguna especie de taller o de asignatura especial de este tema, cosa que desconozco. En cualquier caso, si los programas son iguales, es verdad que tal vez los hijos de ciertas familias o de ciertas zonas geográficas, pues que igual haya más riqueza, pues tal vez esos niños, pues bueno, no por lo que les expliquen en el colegio, sino por lo que les transmitan sus padres, igual saldrán con más formación. Pero creo que precisamente por eso es más importante que todos los niños, o incluso más aquellos que sus padres no pueden transmitirles estos conceptos, pues que hagan esta formación. También te voy a decir una cosa, es decir, al final, mi opinión es que el mundo cada vez se está volviendo como más complicado y más sofisticado. Es decir, yo siempre explico una anécdota, un poco de abuelo cebolleta, de boomer que soy, y es que recuerdo cuando era pequeño que mis padres iban al estanco y compraban unos formularios en los cuales, que era un papel de calco, en los cuales hacían su declaración de la renta. Y hacían la declaración de la renta en casa, arrancaban un tal y llevaban a Hacienda y presentaban la renta. O mi padre reparaba su coche, abría el capó y reparaba el coche. Hoy en día esto es impensable, es decir, la fiscalidad es tan complicada que es muy difícil que nadie pueda hacer su declaración de la renta, salvo que evidentemente sea profesional de eso, sin un asesor. Es muy difícil que nadie repare su coche sin ir a un taller, porque entre otra cosa, levantas el capó y ahí ya es un ordenador directamente, ¿no? Está todo tapado, es un ordenador. Un laberinto, sí. Es decir, el mundo es muy complejo. También quiere decir que puede haber chicos que vayan a colegios privados y que sus padres sean eminencias, pero si son eminencias en medicina, no sé hasta qué punto este señor será capaz de transmitirle a su hijo también conceptos financieros. Es decir, que es que nos estamos especializando tanto en muchas cosas, o cada uno en lo suyo, que no sabemos nada de lo demás. ¿Crees que el mundo se ha profesionalizado mucho? Sí, se ha especializado mucho, sí, y requiere cada vez de más conocimientos técnicos para hacerlo todo, absolutamente, sí. Creo que cada vez todo es más complejo. Quizás para servir a determinados intereses, o ya nos estamos yendo. No, yo creo que también porque las cosas cada vez cada vez todo es más complicado, es decir, yo qué sé, la tecnología, es que cada vez, aunque intenten hacer las cosas accesibles para todo el mundo, pero es que yo qué sé, la declaración de la renta, el programa Padre o el programa de ayuda que hace Hacienda, creo que está francamente bien. Sí. Pero, jolines, luego hay muchos conceptos detrás de deducciones, desgravaciones y no sé qué historias, que ya no es lo amigable que sea el programa para hacer esa declaración. Es que has de conocer si tienes derecho a algún tipo de deducción o qué has de poner en cada sitio. Es decir, el mundo, yo creo que cada vez es más complicado. Hay una serie de conceptos, una serie de ideas importantes, sí, que para ti son claves,
Sí. Y bueno, en esta clase que estamos, masterclass, que nos está ofreciendo hoy Sergi, vamos a intentar hablar de ellos, a ver si somos capaces de hacernos entendedores. Yo creo que si algún día Eduard decidiera hacerse un tatuaje, que no sé si va tatuado o no, prefiero no saberlo, y quisiera hacerse uno con un cariz así financiero, Sí. uno podría ser un triángulo, ¿vale? Un triángulo equilátero, en el cual hubiera escrito una cosa en cada uno de las puntas, de los vértices. Sí. Uno es el plazo, el otro es el riesgo y el otro es la rentabilidad, ¿vale? Has acertado exactamente Eso que quería. el tatuaje que va. Exactamente. ¿Plazo? Plazo, riesgo y Riesgo rentabilidad. y rentabilidad. Es decir, cuando hemos de invertir nuestro dinero, nuestros ahorros, que nos ha costado mucho conseguir, porque es muy complicado ahorrar, hemos de tener en cuenta que influirán estos tres factores y que si quiero uno, he de renunciar parcialmente a otro. Es decir, os pongo un ejemplo. Esto. Si tenéis unos ahorros y vais al banco o a cualquier sitio donde os ofrezcan una inversión, y os preguntarán, ¿usted qué espera de su inversión? Espero sacar mucho dinero. Vale, quiero mucha rentabilidad. Es una de las tres Rentabilidad, patas. correcto. Quiero mucha rentabilidad. Segundo, ¿qué quiero? ¿Cuánto riesgo quieres? Moderado o bajo. ¿O cero? ¿No? ¿O ¿Existe? nulo? ¿Existe el riesgo? No. Pero claro, tú Bien. dirás que quieres mucha rentabilidad, Sí. querrás un riesgo muy bajo, quiero claro, ya. ¿y a qué plazo querrás este dinero? Dirás, oye, pues, cuanto antes mejor, que el dinero esté muy líquido, muy disponible, ¿vale? Sí. Entonces, esto es imposible. Es una de las tres. Exactamente, hemos de empezar a transigir. O sea, nunca es un triángulo equilátero. Si estiras de un sitio, por fuerza te arrastras los otros. Es decir, es como si fuera una especie de perímetro limitado que no es flexible. Si estiras de una punta, las otras las arrastras. Esto es, por ejemplo, si lo he entendido bien, si yo quiero un plazo de tiempo corto y quiero que me dé una gran rentabilidad, que son dos cosas buenas, entonces el riesgo tiene que ser elevado. Exactamente. No puede ser un riesgo Pero pequeño. además, incluso cuidado, no, es que si quieres una alta rentabilidad, tendrás que contratar un producto de riesgo, pero además tal vez tengas que estar muchos años, es decir, porque por ejemplo podrías comprar unas acciones de bolsa, ¿vale? Que potencialmente te podrían dar una alta rentabilidad, pero imagínate que nada más comprarlas pegan una gran bajada y tardan en recuperarse, es decir, y al final se acaban recuperando y triplicas el dinero, pero es que igual eso pasa a 5, 6 o 10 años vista. Es decir, si pones el acento en una variable, casi que tienes que renunciar, no completamente, pero en gran parte a las otras, ¿vale? Es decir, si yo quiero poco riesgo y quiero el dinero muy disponible, no puedo esperar altas rentabilidades. Entonces, si alguien me las promete, ¿qué pasa? Que te está engañando. Puede ser que me esté engañando. Lo normal es que sea así. Entonces yo me tendría que focalizar en uno de los tres puntos. Sí, es decir, también he de ver cuál es mi situación personal, Sí. qué es lo que estoy buscando. Es decir, mira, yo os diría que el riesgo casi que es algo que es casi más un tema psicológico que financiero, en el sentido que hay gente que tolera muy bien el riesgo y hay gente que no la tolera bien, al margen de su formación, al margen del dinero que tengan. Entonces, si tú tienes mucha aversión al riesgo, porque no duermes por las noches, en cuanto baja un poquito, te levantas por las mañanas y te conectas a ver cómo... Un estrés continuo. Bueno, es decir, si esto te angustia, yo te diría, pues entonces es que es muy difícil que cambies. Con lo cual, renuncia a entrar en riesgo. Sé que entonces de la mano renunciarás a altas rentabilidades, pero es que has de asumir que ese es el juego al que has de jugar, Claro. ¿sabes? Porque si no, si dices, no, es que yo quiero altas rentabilidades, ostras, tendrás que entrar en riesgo. Entonces, si eso, no sé si te vale la pena, pues no dormir o estar angustiado. No, seguro que no. ¿Qué hacemos con nuestros ahorros? Porque a mí me da la sensación de que, yo por ejemplo, yo digo una cifra, que es 10.000 euros. Entonces, 10.000 euros para mucha gente nos puede parecer que esto es muy difícil de ahorrar o casi imposible de ahorrar. Hay mucha gente, en realidad hay mucha gente que tiene ahorrado 10.000 euros y hay mucha gente que tiene ahorrado bastante más, ¿no? Entonces, si yo, me echan del trabajo, me dan un finiquito, lo que sea, no sé, acierto 11 partidos de la quiniela y me caen 10.000 euros. Yo creo que hoy en día, y es mi opinión desde persona que no ha estudiado economía,
que no son nada. Es decir, una cosa es que tú presentas en el banco. Yo me voy a presentar al banco con 10.000 euros esperando. Y dices, haga usted la cola. Exacto, exacto. Digo, que tengo 10.000 euros, ¿eh? Y digo, bueno, no, si entro con 500.000 euros, cosa que no va a pasar nunca, entonces es otra cosa. A lo mejor sí que me sirven un café, pero con 10.000 euros, ¿qué hacemos con 10.000 euros? Bueno, yo te diría que esto seguramente es la segunda parte de lo que, bueno, también de las cosas que os quería explicar, ¿vale? Es decir, cuando invierto he de saber, lo que os he dicho, que están interrelacionados el riesgo, la rentabilidad y el plazo, con lo cual, si pongo el acento en uno, he de renunciar a los otros dos, al menos parcialmente, ¿vale? ¿Y la suerte la ves relacionada con estos factores? ¿Es un factor la suerte? No, yo creo que, hombre, es verdad que puedes entrar en un momento favorable, puedes tener, pero yo creo que, hombre, lo mejor sería eliminar la variable suerte, diría yo. Sí, no. Tampoco estamos hablando de apuestas o de juego. No, estamos hablando de un banco que invierte tu dinero, un fondo de inversión, lo que sea. Mira, yo en lo que me preguntabas, yo creo que el primer paso es que creo que ahorrar, si se puede, es muy recomendable y es muy positivo. Con lo cual yo animaría a la gente a ahorrar. Pero siempre también dicho desde el respeto, es decir, porque todos también somos conscientes de que vivimos una situación en la cual hay personas con salarios muy bajos, que viven en grandes ciudades, ha habido en los últimos años inflaciones espectaculares. Bueno, todos los que ya somos adultos y pagamos facturas, ya sabemos lo que a veces vale la luz, el agua, la calefacción cuando la pones, cuando te llega el recibo, llenar la cesta, es decir, es un drama. ¿Cuántas familias aún trabajando no son capaces de hacer frente a todos esos gastos? Aún trabajando los dos. Es que es tremendo, es decir, es que a mí me resulta bastante impactante esto, es decir, gente que trabaje y sean pobres y no puedan llegar a pagarlo todo y que digas, ostras, tengo un problema cuando mi hijo empieza el curso y tiene que pagar los libros. Con lo cual, aquel que pueda, desde el respeto, porque hay mucha gente que no puede, yo le animo a ahorrar, ¿vale? Entonces, cuando ahorramos, Eduard, lo que tú me preguntabas, yo creo que hay que hacer una planificación financiera. Yo creo que no es adecuado decir, tengo 10.000 euros, ¿qué hago con este dinero? Sino que lo que he de hacer es casi un planteamiento previo, ¿vale? Entonces, si me permites, te voy a explicar cómo lo hago. Por favor, adelante. Lo primero es, vale, Por si algún día tengo 10.000 euros. bueno, o para incentivarte a tenerlos. Ya verás, Exacto, vamos a ver. Mira, fíjate, imagínate que tú ahora trabajas y tienes unos ingresos, pero imagínate que porque tu empresa cierra o porque hay cualquier tipo de problema o lo que sea, te vas al paro. Se supone que afortunadamente estamos en un país donde hay paro, pero cobrarás menos, hay gente que mucho menos de lo que cobra actualmente, de lo que cobraba. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo en que, yo qué sé, hasta que encuentres otro trabajo, que no sabemos cuándo puede ser, ojalá sea al día siguiente, pero es que hay gente que está 6 meses, un año, porque a veces incluso se da cuenta de que aquello de lo que trabajaba, pues bueno, estaba en una empresa bien considerado, pero que ahora el mundo ha cambiado y ya, o que le falta cualificación. No existe el trabajo. Ostras, es que claro, yo ahora para optar a mi mismo puesto de trabajo me piden no sé cuántos idiomas, ¿cuánta gente dice esto, no? Sí. Idiomas y dominio informático que yo no tenía, ¿vale? He de formarme tal vez durante este tiempo hasta que pueda optar a otro trabajo. Entonces, igual hay 1 año o 2 años que tú tendrás que intentar tener un ahorro que has generado previamente, ¿correcto? Para intentar suplir la diferencia entre el paro y tus gastos habituales, porque igual te das cuenta que con el paro no eres capaz de comer y vivir y ya no hablamos de irte de vacaciones, se supone que ya ese tiempo no te vas de vacaciones y no te vas a cenar fuera de casa, ¿vale? Pero sin embargo sí que hay unos gastos mínimos, un alquiler que has de pagar. Entonces, nosotros siempre deberíamos tener, es decir, dentro de la planificación financiera, tendríamos que tener un apartado que fuera para vivir ese año, año y medio o 2 años en caso de que nos quedáramos en el paro, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si tú ahorras 10.000 euros, yo te diría, Eduard, como no sabes en qué momento te puede pasar alguna cosa, te puedes quedar en el paro, porque esto no avisa, no inviertas este dinero a largo plazo. Tenlo en algún sitio muy disponible, en una cuenta corriente aparte o en una cuenta de ahorro, aunque te dé muy baja rentabilidad, pero que en cualquier momento puedas sacar. ¿De acuerdo? Entiendo. En caso, claro, no, es una cosa en la que no pensamos. Bueno, no, porque nos parece que nunca nos va a pasar, pero luego las cosas pasan. Correcto. Piensa que si ese dinero lo invirtieras en bolsa o en algo muy arriesgado, a ver, cuidado, que la bolsa se puede sacar de hoy para mañana. El problema es que igual tienes el mismo dinero, tal vez has tenido algo de suerte o te han asesorado bien y has subido, pero ¿qué pasa si te has quedado con la mitad de ese dinero?
Ostras, igual te dicen, no es el momento adecuado para sacarlo. Y tu respuesta es, ya, pero es que yo no me puedo esperar porque es que me he quedado en paro ahora. ¿Me explico? Con lo cual, por ese motivo ese dinero no sería adecuado invertir con riesgo. Porque podías quedarte casi sin ese dinero que no has de especular con aquello que necesitas. ¿De acuerdo? Entiendo. Entonces tu consejo es de Tus primeros 10.000 guardar euros, un rinconcito Sí. por posibles contingencias en caso de... Este es el primero de de las tres huchas que tienes que hacer. Aquí que tenemos ¿no? Pues ¿El cerdito? la primera, esta. La segunda es, cuando te jubiles, si algún día te jubilas... Pero un momento, porque hemos prometido a nuestros espectadores que esto sería... Diversión, que sería hilarante. Exacto. Y resulta que guardas dinero por si te quedas sin trabajo. Ya. Porque la tercera que va a ser para el ataúd a lo mejor. No. No, la tercera es la más divertida. Ah, bien. Pues, Mira, entonces la segunda... La segunda es que La jubilación. cuando te jubiles, si te jubilas y si tienes una pensión pública, seguramente también será más baja que lo que cobrabas, y entonces también has de prever un poquito qué ritmo de vida quieres tener en aquel momento. Entonces, seguramente la segunda hucha que tengas que hacer es, para el momento en que te jubiles, tener un capital para mensualmente poder ir rescatando una parte o que los intereses que te genere ese capital te complementen la pensión, ¿vale? Tened en cuenta que hay personas, claro, la pensión máxima aquí en España ahora mismo creo que está en 2.000 y poco euros, ¿vale? Y luego a veces incluso hay que aplicar retenciones sobre esto, es decir, porque luego pagas impuestos. Claro, hay personas que vienen, que son afortunadas, porque han tenido una vida laboral, que han ganado mucho dinero y cuando llega el momento de la jubilación, cuidado, que tienen una especie de sobresalto. Lo que pasa, se acostumbra a decir, y ahora me dirás si es verdad o no, Sí. que también cuando nos jubilamos tenemos menos gastos. En España es un país que aún, ahora y más con la presencia de tantas personas de fuera, ahora hay más... se ve con mejores ojos, digamos, el alquiler, pero aún es un país en el que la gente tiene la mentalidad de comprar si puede. Claro. Entonces, claro, tú toda la vida estás pagando una hipoteca, pero bueno, cuando te jubilas ya no pagas hipoteca, Es verdad. no te tienes que comprar traje o ropa para ir a trabajar. Pero fíjate, como estás también de salud, que vivimos muchos más años, quieres viajar mucho. Esto sí. Eh, Te gusta ir a cenar fuera, comer fuera. Exactamente, viajas mucho más, igual tienes hijos que dependen de ti en cierta manera porque todavía no se han emancipado. Sí. Ojo, y si en algún momento tienes la mala suerte de tener una enfermedad, igual ya no puedes hacer las labores en casa y necesitas una persona que venga a ayudarte o que venga a ayudarte a asearte. Es decir, que cuidado con la expectativa de qué es lo que necesitaré cuando sea mayor, porque es que no sé, ojalá que sea para el ocio, pero si no es por el ocio también puede ser, porque vivo muchos años, pero gran parte de ellos, pues, con enfermedades crónicas o dependiente, igual necesito también tener un rinconcillo. Pero claro, eso es impreciso, ¿no? Lo que nos pueda pasar. ¿Imprevisto? Sí. Bueno, Sí, que es verdad. impreciso el futuro. Sí, es verdad. Ah, sí, el futuro, desde luego. Es verdad. Pero fíjate una cosa. Pero en realidad, aunque, bueno, algunos lo tenemos más cerca que otros, aquí en esta mesa, pero... Sí, pero también hay que decir que ya no sabemos si nos van a dejar jubilar Bueno, esa a es los otra. 80 años o, Esa es otra. o esa si es otra. podremos al Sí. final. Pero mira, yo también, fíjate una cosa, tú más o menos, en función de dónde trabajas, y de los años que llevas cotizado y de los años que te quedan hasta la jubilación, hay simuladores que te dicen con bastante exactitud la pensión que hoy en día cobrarías. Tú también puedes hacerte una idea de decir, ostras, yo con este dinero paso, si no tengo hipoteca en ese momento y tal, sí, vale, igual puedo decidir no hacer ningún ahorro para la jubilación, pero si digo, ostras, lo veo un poco justo porque a mí me gustará viajar o a mí me gustará no sé qué, si crees que necesitas, yo qué sé, 500 euros más al mes o 700 euros más al mes, tú ya un poquito... También sabiendo la esperanza de vida, es que claro, yo no sé cuándo me moriré, pero claro, es que la estadística sí que me dice más o menos cuál es mi esperanza de vida, con lo cual yo puedo calcular desde el momento de la jubilación hasta el momento de más o menos mi esperanza de vida, cuánto dinero necesitaré en total, y entonces es hasta el momento en que me jubile, cuánto debería ahorrar. ¿Sabes? Es decir, tenemos casi todos los elementos es decir, no es una ecuación con muchas incertidumbres y con muchas incógnitas, casi que tenemos todos los datos. Es complejo hacer el cálculo, pero no es imposible y hoy en día hay muchas herramientas para hacerlo. ¿Y eso crees que la gente adulta hoy en día lo piensa? Yo creo que la gente debería hacerlo. Y ¿Hay una parte psicológica de que no quiero pensar en eso? No, yo creo que al final
Ostras, es verdad que hay mucha gente que da miedo, yo que sé, hablar de seguros porque hablar de la propia muerte y tal. De la muerte, sí. Pero hombre, pero hablar a veces de la jubilación hasta es una cosa alegre. Yo creo que sería irresponsable hacer como el avestruz, ¿no? Enterrar la cabeza debajo del suelo y no, yo no me jubilaré nunca, yo toda la vida... No, yo creo que hay que ser realista. Hay que ser realista. Y bueno, dime. No, teníamos esa libreta nueva que habíamos abierto. De emergencias. Efectivamente. Una cosa a largo plazo para la jubilación. Sí. Y fíjate, como la necesitaré para la jubilación, Sí. yo tengo ahora 40 y pico años y hasta que no me jubile, tengo un plazo muy largo, ¿correcto? Sí. Y además incluso me da igual entre medios, si yo puedo dormir tranquilo, si esa rentabilidad sube y baja, aquí tal vez estaría justificado, si yo lo puedo asumir riesgo. ¿Me explico? Es decir, este dinero tal vez estaría justificado asumir riesgo. ¿Por qué? Porque el horizonte temporal, para cuando yo lo necesite, es a largo plazo, que es para la jubilación. Porque puedo cambiarlo, es decir, por ejemplo, yo pienso, pues un riesgo alto, a mí ya me está bien, porque si de aquí a 5 años esto se hunde, no pasa nada, porque de aquí a 25 igual vuelve a subir. Yo puedo cambiar el nivel de riesgo. Es decir, en teoría, tu banco, tu entidad financiera... te debería proporcionar un asesor, aparte de que los hay privados que tú les pagas y te asesoran también, se supone que independientemente, pero en tu banco hay una persona que te debería asesorar en ese sentido. Y además incluso hay productos, fíjate, que lo que hacen es que tienen un horizonte, por ejemplo, dicen, mira, tú te vas a jubilar más o menos en el 2040, pues hacen productos con un horizonte del 2040 que lo que hacen es que ahora tienen un riesgo muy alto, pero a medida que se acerca al 2040 va reduciendo el riesgo. Contando eso, que claro, cuando te falten 3 años para la jubilación, lo que no puede pasar es que eso todavía lo tengas todo en bolsa, pegue una bajada y tú te quedes con cara de tonto diciendo, ostras, ahora ya no tengo margen para recuperarme. Con lo cual, progresivamente deberías reducir la... Pero eso a la da igual. ¿Eh? Los bancos, es otro tema. ¿Tú crees que los bancos te aconsejan siempre o son con tu sanguijuelas? ¿O siempre intentan buscar tu beneficio, pero que se queden un poco? Los bancos es un negocio. Esto es. Los bancos es un negocio. Es decir, ellos también buscan su rentabilidad, pero un negocio. Es decir, claro, también al final todos los bancos. Al final cada banco es diferente, igual que cada panadería es diferente, igual que cada tienda es diferente, ¿vale? Es decir, que cuesta mucho hablar en general. Pero yo creo que tener clientes enfadados es muy poco rentable. Porque igual les exprimes un poquito a corto plazo. Le sacas, es decir, si tú vas a la panadería, le dices, dame esa barra de pan como está, y te dicen, no, está tiernísima, acabada de hacer, y llegas a casa y eso es tan duro que no lo puedes partir, tú no volverás allí. Es decir, te han engañado. Sí. Te han engañado, te han vendido esa barra de pan, pero no te venderán ninguna más. Han perdido un cliente. Entonces, yo quiero creer que el banco, el dentista, absolutamente todo el mundo que tenga un negocio... Ostras, claro que quiere ganar dinero, pero lo lógico es que quisiera tener una relación a larguísimo plazo. Yeah. Yo si voy a un banco, por ejemplo, y mi asesor me dice, a mí me quedan 2 años para jubilarme y tengo un dinero guardado para complementar mi jubilación, y alguien me asesora, no, todo en bolsa, porque yo soy un gurú de la economía y todo en bolsa, y a mí ese dinero al día siguiente o al cabo cuando me voy a jubilar, me encuentro que tengo la mitad del dinero o una cuarta parte. Bueno, a mí esa persona me ha fastidiado, me ha fastidiado, pero han perdido un cliente también, es decir, bueno, también en ese sentido... Es mejor si todos salimos ganando, ¿no? Bueno, por eso también es importante, igual también hemos de tener una segunda opinión también, como cuando vamos al médico, ¿no? Es decir, a veces vamos al médico y nos dan un diagnóstico un poco tremendista, y ¿qué haces? Pues vas a buscar una segunda opinión. A tu hijo cuando le dicen, ha de llevar la ortodoncia. Bueno, vamos a otro, no vaya a ser que este quiera pegarle el salazo. Bueno, en mi caso creo que no. En su caso estaba claro, ¿no? ¿Sí? O cuando una chica te dice eres feo, ¿no? Pues dices, bueno, vamos a ver si todas opinan lo mismo. Exactamente, haces un... Mi madre no dice esto. Mi madre y mi abuela, que son muy fiables. Sí, efectivamente. Tenemos, entonces... ahorros por si me quedo en el paro. Exactamente, ahorros para cuando me jubila. Sí. Y luego lo demás es para aquellas cosas que tengamos entre medio. Es decir, son esas cosas que yo quiero hacer en la vida. Tal vez comprarme un coche, tal vez comprarme un piso, tal vez viajar. Entonces he de tener una tercera hucha y entonces he de ir poniendo dinero
No a partes iguales, tal vez igual primero tendré que llenar la hucha de emergencias, la primera, y cuando la tenga, luego tendré que poner, pues lo que sé, el dinero a mitad y mitad en la de la jubilación y en la de comprarme el coche, o he de poner, yo que sé, 30 euros en la del coche y 80 en la de la jubilación, también depende de la edad que tenga y de cuáles sean mis expectativas. Es decir, os digo, hay maneras de calcularlo esto. A mí esto me suena un poco también a aquello que te piden de que vives en un piso de 45 metros cuadrados, tienes una cocina de 6 metros cuadrados y te piden que tengas un cubo para el cristal, un cubo para el plástico, uno para el orgánico, otro para el resto. Y mira, déjame en paz, Claro. porque apenas puedo entrar a la cocina sin chocar con mi pareja y ahora voy a tener aquí 4 cubos de basura. Bueno, Entonces, es verdad, Eduardo, es lo que hemos dicho al principio. Hay tantas familias que no pueden ni siquiera ahorrar y a veces ni pagar los gastos corrientes. Que claro, para ellos esto, es que claro, si oyeran eso dirían, este tío ha bebido algo, o sea, se ha begut l'enteniment, ¿no? Es decir, se ha bebido el entendimiento. Exactamente, se entiende perfectamente lo que es. Es verdad, bueno, pero hablamos de alguien con capacidad de ahorro. Claro, ¿todo el mundo lo tiene? No. Más o menos, puedo ahorrar 100 euros al mes o puedo ahorrar 1.500, esto cada uno en su casa, ¿no? Pero con una... bien. Bueno, No está mal, ¿eh? no está mal, estamos tomando nota, nota. Sí. Luego, acordaros, tres duchas, tres duchas diferentes. Luego os haré examen exacto, cuando podéis revisar después la grabación. Sacaremos aquí y haremos examen tipo test, etcétera. Bueno, Otro concepto que nos gustaría... bueno, también os diré otra cosa. Otro tatuaje, exacto. Bueno, por ejemplo, un concepto que es el tema del endeudamiento, ¿vale? Es decir, claro, ¿qué nos pasa muchas veces? Cuando yo no tengo capacidad de ahorro, cuando yo no he ahorrado un dinero y mi coche se rompe, o resulta que me contratan en una empresa que está lejos de mi casa y tengo que no poder ir en transporte público y tengo que ir en coche, o me quiero comprar un coche, si no tengo dinero, lo que he de hacer habitualmente es endeudarme, es pedir un préstamo, ¿vale? Entonces yo siempre diría, con el endeudamiento, que seamos prudentes, ¿vale? Es decir, que pensemos que, claro, yo no he generado un ahorro. Imagínate que yo tengo un sueldo X, 1.000 no tienen que ser euros, 1.000 lo que sea, unidades monetarias, ¿vale? Si yo hasta ahora no he sido capaz de ahorrar y pido un préstamo y el banco me dice, usted tendrá que pagarme 200 cada mes, ostras, si yo con 1.000 euros no ahorraba nada, ahora tendré que vivir con 800 euros cada mes, porque al banco le tendré que pagar, ¿no? Y si no, se me enfadará y tendremos problemas y será muy desagradable todo. Con lo cual, cuidado que, claro, al final, endeudarse es consumo hoy, pero a costa de ir más justito cada mes a partir de ahora hasta que acabe de pagar esto. Ese préstamo lo tienes que devolver, es decir, no va a desaparecer. Porque aquí hay como dos ideas, ¿no? Que a veces tenemos, una es ya se pagará. Bueno, pero lo pagarás tú. Sí, Claro, ya se pagará. Sí, no, es el exacto. impersonal. El impersonal. Sí. Como está tan lejos, al final es como casi te sale gratis. Sí, Bueno, pero sí, lo lejos, sí, cuidado, la cuota te llega ya al mes siguiente, Al mes siguiente, sí, Es decir, pero- y durante... Pero claro, es que yo necesitaba... A mí, por ejemplo, un momento, lo que me pasa es que no tiene mucho que ver, pero a la hora de pagar no duele tanto, por ejemplo, pagar en tarjeta de crédito que en efectivo. Me explico, es como que no duele tanto. No duele tanto. El dinero es algo más, El dinero y- más tangible, más Bueno. realmente estás dando algo tuyo. Bueno, Lo es más otro es como, que ya- lo otro es más conceptual. Sí, Entonces, no Sí, sé pero al si- final, bueno, por eso también pasa que ha habido personas y familias que precisamente les han concedido una tarjeta de estas de crédito y si no han planificado bien los gastos, claro, es decir, tú igual, imagínate, tienes un sueldo, como habíamos comentado, tienes unos ingresos de 1.000 al mes. Y tu banco o alguien que te llama por teléfono considera que, bueno, confía en ti y te da una tarjeta de crédito de 3.000. Y tú, hostia, qué guay, ¿no? Claro, si te lo gastas todo de golpe, es decir, lo que decimos, es decir, ese mes o esos meses en los que te lo gastes serán muy agradables, pero después te girarán una cuota mensual. Entonces ya no vivirás con tus 1.000 de ingreso, será 1.000 menos algo, es decir, vivirás peor a medio plazo. Y además hay otra cosa que sucede y es que has puesto dos ejemplos de necesidad, ¿no? Me contratan en un puesto de trabajo y no puedo tengo que comprarme un coche o se me estropea no sé qué. Pero en realidad, no sé si préstamos, pero tarjetas de crédito sí, los gastamos en viajar, en comprarme en unos buenos reyes para el chico, en no sé. ¿Sí?
No, pero entiendo que no nos escuchan niños de 6 años. Esa finalidad es muy buena. Sí, sí, No, sí. pero Esto lo cortamos. en cualquier caso, hemos tenido telepatía en este sentido, Eduard, porque yo una de las cosas también que os quería decir es que hemos de reflexionar muy bien sobre el buen endeudamiento y el mal endeudamiento. Es decir, nos deberíamos endeudar para comprarnos un vehículo que necesitamos. Claro, cuidado, pero yo necesito ir al trabajo, que no hay transporte público, necesito un coche. Pero claro, ¿necesito un SEAT o necesito un BMW? O sea, ¿tú crees en el endeudamiento para necesidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que el endeudamiento es un poquito a lo loco, por capricho. Es decir, yo el endeudamiento lo entiendo para esto, para un vehículo que necesito, una vivienda que necesito, unos estudios, ¿no? Al final incluso son cosas... Sí. Pero un endeudamiento para irme de vacaciones, yo creo que no es una finalidad adecuada. Es mejor este año quedarte en casa y ahorrar para el año siguiente. Porque claro, es que de vacaciones te has de ir con lo que hayas podido ahorrar. Que puede ser de esas 3 huchas, tenemos la de emergencias y la de la jubilación. La otra hucha, tercera. tal vez nuestra prioridad es hacer unas buenas vacaciones o irnos de vacaciones. Bueno, Pero yo me acuerdo, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando era jovencito, no sé, en mis 20 y tantos, yo me acuerdo en una entidad financiera. No hace tanto. No hace tanto, gracias. En una entidad financiera, estaba hablando con un amigo conocido que trabaja en la entidad financiera y hablamos de tarjeta de crédito y me acuerdo de me enseñó la que ofrecía en aquel momento la entidad financiera y decía, bueno, esto es una tarjeta de crédito, y yo apenas sabía lo que era, y me decía, bueno, la tarjeta de crédito, esto no lo vas a usar para comprarte unos zapatos o para comprarte unos pantalones, sino es algo como diciendo esto, o para comprarte una tele, sino que es algo como un proyecto tipo pagar unos estudios, comprarte un coche, algo que realmente, algo que realmente necesitas y te viene de golpe y no tienes este dinero ahorrado. Pero, pasado el tiempo, yo creo que las entidades financieras lo que han buscado es que no sepas la diferencia entre tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Porque además hay una incluso que incluso te dice, para todo lo demás, Mastercard, ¿verdad? Es decir, anuncia una tarjeta de crédito para todo. No hace falta que sea, Bueno. voy a tomar una Coca-Cola, ahora que puedo pagarlo todo con tarjeta, una Coca-Cola que me cuesta 2,50 € con la tarjeta de crédito. Enlazamos un poco con lo que decíamos al principio, ¿no? Que nos falta economía doméstica. bueno, claro, al final nosotros hemos de ser responsables de nuestra propia formación. Es decir, al final tampoco no hemos de esperar que otras personas pues tomen las decisiones por nosotros. Yo en este sentido también te diría que hay que conocer que una tarjeta de débito es esa que te cargan al momento en la cuenta, que la de crédito es la que tienes un límite y claro, puedes ir tirando de beta hasta que tú gastes ese límite, pero luego lo tendrás que pagar de golpe al mes siguiente y te quedarás a veces a cero, ¿eh? Puede ser que cobres la nómina y como te has gastado lo mismo que la nómina te quedes a cero, y entonces ¿qué es hacer? Para seguir gastando ese mes, eres prisionero de esa tarjeta de crédito otra eso vez. otra vez lo mismo, Claro, entras dependes en la de rueda. ella. Sí. Por ejemplo, yo creo que un coche, y sobre todo al precio que están los coches hoy en día, yo no lo... Igual unos estudios, bueno, igual un máster, alguna cosa así, pero depende de qué cosas... Yo creo que ya una tarjeta de crédito tampoco sería adecuado pagarlas. préstamo, Igual habría que ir a por un préstamo. Es decir, también siempre hay que tener en cuenta que en función de la finalidad hay un producto adecuado. Es decir, igual que no me pido una hipoteca para pagar unos estudios, ¿verdad? La hipoteca es No es para una pagamos casa. una vivienda, Sí. es decir, y no pago una casa con una tarjeta de crédito, hasta, claro, llevándolo al extremo hasta resulta ridículo, hay que asesorarse y mirar cuál es el producto adecuado para endeudarse. Bueno, básicamente esto. Pensad una cosa, la banca normalmente, perdóname Eduardo, No. la confianza, Por favor. normalmente la banca dice que una persona debería endeudarse solo hasta el 35% de sus ingresos. Es decir, una persona que gane 2.000 euros al mes, sería razonable que pagara hasta unos 700 euros al mes de cuotas de préstamos, ya sea de hipoteca, ya sea de... Aquí incluimos también, por ejemplo, el alquiler, ¿eh? Porque, bueno, no tienes hipoteca, pero tienes un alquiler que es de pagar cada mes. Ajá. El préstamo del coche, etcétera. ¿Por qué motivo? El alquiler ya lo cumple muchas veces. Bueno, ¿no? bueno, claro, ¿qué es lo que pasa? Que, ostras, con 2.000 euros, 700 euros es que el alquiler ya se pasa y todo esto. No deberías pagar más porque piensa una cosa, ¿eh? Es que te quedan 1.300 euros.
es dinero, sí, pero bueno, es que luego el coche hay que cambiarle, hay que hacer las reparaciones, cambiar las ruedas. Con gasolina. Vale, sí. Exactamente. Sí, sí. es decir, Los que- niños en casa tienen la costumbre de comer cada día varias veces, ¿no? Exactamente, con lo Sí, cual sí, sí, sí. habría que intentar no superar ese 35%, que supone que cuando pides un préstamo al banco, el banco lo supervisa, pero bueno, no está de más que uno también haga números de qué ingresos tengo y en qué obligaciones mensuales me estoy metiendo. Una pregunta, Sergi. Es una pregunta que a lo mejor es un poco tonta, pero bueno. ¿Por qué? Yo me acuerdo, hace 15 años, yo iba con, no sé si estaban los euros ya o no. Pues sí, 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 Es sí, igual. sí, sí. Evidentemente vamos a hablar en euros. Sí, el euro piensa que llegó alrededor del 2001-2002, no sé por el estilo. Es decir, que Bien, pues con 25 euros llenaba el maletero del coche, iba a comprar al supermercado y llenaba el carro. Ahora con 45 euros llenas una tercera parte del carro, medio carro. ¿Por qué? Los postres y poco más. Sí. bueno, porque yo creo que lo que ha pasado es que, a ver, en principio, esto es la inflación, es decir, se supone que las cosas, a medida que pasan los años, va subiendo su precio, ¿vale? Y además esto es hasta bueno, porque la deflación, que es lo contrario, que es que los precios bajen, es malo de cara a la economía. Y te explico por qué. Porque si tú te has de comprar un coche y tienes la expectativa de que el precio del coche dentro de 2 años será más, o dentro de un año será más barato, lo que tú haces es que no te compras el coche. Y ese año la SEAT no vende ni un coche, Claro. llevándolo al extremo. Sí, sí. Y los trabajadores de la SEAT, después de estar mano sobre mano, pues como poco los mandan a un ERTE, ¿no? Y en el peor de los casos, es decir, que esta expectativa de que los precios más adelante serán un poquito más altos que ahora, es lo que hace que la gente nos espere y consuma lo que necesita, ¿vale? Pero esto es perverso. Bueno, Es sí, perverso, tal vez es tal vez perverso. Bueno, en cualquier caso, la inflación es buena, pero una inflación controlada. Moderada, de un ¿no? 2 o un 3%. Lo que es malo es, por ejemplo, lo que pasó hace unos años cuando empezó la guerra de Ucrania y se veía que igual había carencia de materias primas y había mucha incertidumbre, que de un año para otro el IPC subió más de un 10%. Claro, ¿qué ha pasado también en este tiempo? Y al final eso también ya entra en nuestras opiniones políticas, ¿eh? Y yo me voy a mojar. Es que últimamente, antes, era muy habitual que los sueldos se revisaran cada año en función al IPC. Sí, Es decir, correcto. no, este año, como el IPC ha subido un 3%, pues me suben el sueldo un 3%. En los últimos años lo que ha pasado es que esto ya no es así. Se han desvinculado los sueldos del IPC. Hay mucha gente que no le han tocado el sueldo en mucho tiempo, que le han congelado el sueldo. Entonces, el nivel de vida sube, pero tu sueldo o está estancado, está congelado, o está subiendo a un ritmo más bajo. ¿Y a qué se debe eso? Pues A que eso las se debe. empresas- Bueno, claro. Si tu empresa, por ejemplo, es decir, si tú trabajas y perdonad que utilicé, si tú trabajas en una empresa automovilística Vale. y esa empresa ha subido el precio de sus coches de un año para otro un 3%, y a ti no te ha subido un 3% el sueldo, vale, es verdad que tal vez se puede decir, no, claro, es que nos han subido los materiales un 5%, con lo cual, esta subida del 5% y con lo que a ti no te bajo, no te subo de sueldo, perdona, con lo que no te subo, me da un promedio del 3%, que es lo que he subido los sueldos. Es decir, en definitiva, cabe la posibilidad de que se esté enriqueciendo tu empresa, ¿no? Vamos. Se está es que- enriqueciendo más todavía. Es Naturalmente. decir, ha subido su precio de venta y a ti, que eres la fuerza de trabajo, no te está subiendo el sueldo, bueno... Como aquello de Y que... ahí, perdón. Sí, no iba a decir que por aquello de que hay una guerra entre Rusia, es decir, otra vez lo que decíamos de la falta de formación. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania y a mí me suben el aceite de oliva a 9 euros. Esto no tiene ningún tipo de explicación. Y luego jamás baja. Esto es, ¿No? esto Porque es. dices, no, es que ha habido una Claro. cosecha muy mala un año, Sí. y entonces, claro, hay tan poco, que es la ley de la oferta y la demanda, es decir, hay poco, con lo cual el que más pague se lo lleva a su casa. Vale, pero bueno, pero ya al año siguiente, cuando la cosecha es buena, ¿por qué sigue 9 euros? ¿no? Claro, Bueno, hoy estoy esperando a que Putin acabe la guerra para poder ponerme aceite de oliva en la ensalada. Enigmas de la humanidad. Yo, Sí, sí, sí. yo no soy tan listo, Eduard, como para poderte explicar Lo esto. entiendo, lo entiendo. Hacéis preguntas muy buenas que yo no soy el ponente adecuado para contestar. Bolsa. Bolsa. La bolsa es para los bolseros. Quiere decir, una cosa es que te puede pasar que en una empresa, pues a veces como incentivo te regalan unas acciones de la empresa o que tú, pues por una
tradición familiar o porque no sé quién, tu hermano lo hace, pues tengo unas acciones del BBVA, por ejemplo. Esto lo entiendo. Bien, pero así, norma general, si no tengo la menor idea de economía, mejor no invierto en bolsa. Mira, no necesariamente. Yo te diría que no necesariamente. Es decir, si volvemos a aquella planificación financiera de los 3 paquetitos que tenemos, el de emergencias no debería estar nunca en bolsa, debería estar en algo muy disponible que entonces te dará una rentabilidad cercana a cero. Aquel de una vivienda o un vehículo tampoco debería estar seguramente en bolsa, porque el vehículo te lo quieres comprar de aquí 2 años o 3, es decir, esto tampoco veo claro que debiera estar en bolsa. Pero el de la jubilación, como es a largo plazo, o incluso hay gente que tiene la suerte, yo que sé, imagínate que alguien hereda una cantidad de dinero importante, o que, yo que sé, tiene un gran sueldo y tiene mucha capacidad de ahorro, o que le ha tocado la lotería. Esta persona, cuando tienes una cantidad de dinero que, bueno, no tiene ninguna finalidad, no vas a necesitar en caso de emergencia, te podrías llegar a plantear invertirla en bolsa, sí. Pero una gran cantidad. Bueno, si tienes cubierto las emergencias y los planes que tengas en la vida y no te quita el sueño, no hay ningún problema. Lo que sí que te diría es que, ¿la bolsa qué es? Cuando tú inviertes en bolsa, en realidad lo que estás haciendo es comprar acciones. Cuando tú eres accionista de una empresa, quiere decir que eres dueño de esa empresa. Es decir, tú ahora te vas a tu banco y dices, mira, oiga, ábrame un expediente de valores, que es una especie de cuenta en la que puedes comprar acciones. Y cómprame 5 acciones de Telefónica. Tú lo puedes comprar, ¿eh? Y igual te gastas menos de 50 euros, ¿vale? Te gastas muy poco. Tú eres propietario de Telefónica. Yo puedo ir al edificio de Telefónica Y decir, esta silla es mía. No, o decir, oiga, mire, esta alfombrilla... Exacto, me la llevo. Exactamente, ¿vale? Entonces, ¿qué te No da es de... exactamente así, ¿no? Bueno, no, pero eres socio, no, sí que lo eres, es decir... Sí que es verdad. Claro, cuando al final de año Telefónica presenta resultados, si reparte dividendos, que es los beneficios repartirlos entre sus propietarios, Sí. tú recibes una parte. Sí. Claro, ínfima, porque tienes muy poco dinero Depende de invertido. lo que hayas invertido. Y además, a partir de cierto número de acciones, tú puedes ir a la junta de accionistas. Sí. Y no hace falta tener grandes fortunas. Es decir, yo conozco gente que le gusta ir ahí y se encuentra al CEO de grandes empresas del IBEX y están allí escuchando pues lo que han hecho este año y lo que harán el año siguiente. Es decir, allí eres socio de esa empresa. Una parte es tuya. Entonces, claro, problema, si quiebra la empresa, nadie te garantiza nada. Porque si tú montas un negocio y va mal, ¿quién te garantiza algo? Nadie. Pero se supone que la bolsa puede llegar a tener expectativas de rentabilidad altas. Yo lo que os recomendaría si queréis invertir en bolsa, lo primero es hacer la planificación financiera que hemos dicho, y lo segundo es diversificarlo mucho. No compres solo una acción. Por ejemplo, poner todos los huevos en la misma cesta. los fondos de inversión, hay fondos de inversión de renta variable, no todos son de renta variable, hay algunos que son de renta fija, que es una cosa diferente, no son acciones. Pero entonces, y ese fondo de inversión, aunque tú entres con 1.000 euros, igual estás invirtiendo en 80 empresas, 90 empresas, 200 empresas. ¿Qué tiene de bueno eso? Bueno, pues que al final tu rentabilidad será el promedio de cómo vayan esas empresas, de cómo coticen sus acciones. Si una quiebra, claro, es muy posible que ni lo notes, solo por pequeñitas subidas de todas las demás, que pueden llegar a... Claro, el problema es que tú tengas solo acciones y mucho dinero de una empresa que acabe quebrando. Lo que se dice que es mejor tener a 1.000 clientes de 1 euro que un cliente de 1.000 euros. Claro. También otro concepto también que os comento, que es interesante, es que rentabilizar los ahorros, es decir, la rentabilidad, solo empieza a partir del momento en que has superado la inflación y has pagado los impuestos. Os explico esto. Vamos a ver. Os explico esto. Sí. Vale. Imagínate que tú tienes 1.000 euros, ¿vale? Sí. Entonces dices, ostras, yo quiero conseguir una rentabilidad, ¿vale? Es decir, yo quiero que este dinero crezca cada vez más, ¿vale? Entonces, imagínate que tú vas al banco y el banco te dice, te voy a pagar un 2% de interés. Entonces tú te vas a casa muy contento porque ese año tu dinero ganará un 2%, ¿correcto? Y como tienes 1.000 euros, 1020. Tendrás 1.020. Sí. Pero ¿qué pasa si la inflación ha subido un 3%? Quiere decir que cuando tú fuiste al banco, una cosa que costaba 1.000 euros, por ejemplo un móvil, al año siguiente cuesta 1.030. Es decir, te podrías haber comprado un móvil que ahora ya no te puedes comprar. ¿Por qué? Porque la inflación ha superado la rentabilidad que has Tenemos que conseguido. salvar este primer obstáculo. Claro, y lo segundo, vale, imagínate que el banco te dice, vale, le pagaré un 4%. Un 4% sin riesgo es complicado.
Depende del momento. Pero bueno, un 4%, le pagan un 4%. Vale, imaginemos que la inflación es del 3%. He ganado allí Ya, 10 pero es que has de pagar impuestos. sobre los beneficios. Claro. Es decir, esos 40 euros que has conseguido Sí. pagan impuestos. Y imagínate, a veces pagan, pues yo qué sé, alrededor de un 20% y tal, pero imagínate que eso se te queda en... Esos impuestos son 10 euros que has de pagar. Claro. Te quedas con 1.030, es decir, tú en realidad estás en la casilla de salida. Nada. Es como cuando vas al gimnasio que corres y no te mueves del sitio. Es decir, Ajá. realmente tu dinero crece cuando superas la inflación y ya has restado los impuestos. Cuanto más inviertes, más fácil es superar la inflación. Habitualmente, para después de los impuestos haber superado la inflación, es muy difícil hacerlo si no asumes riesgos. ¿Y esta inflación es una montaña rusa o es No, algo bueno. normalmente estable? En teoría la inflación, bueno, en teoría el Banco Central Europeo y la Reserva Federal lo que hacen es que cambian los tipos de interés precisamente para intentar mantener la inflación en positivo, pero que no se desboque. Vale. Por ejemplo, te hago una pequeña explicación. Imagínate que, bueno, esto ha pasado. Se empieza a ver una época de alta inflación, es decir, la inflación se está disparando, ya sea por una guerra, ya sea porque ha habido una tragedia climatológica en algún sitio y entonces no hay suministros, y entonces sube, o bien porque incluso hay como mucha alegría, todo el mundo tiene mucho dinero y se nos va a todos la olla, ¿vale? ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Como ve que las cosas se está desmadrando, lo que hace es que sube los tipos de interés. Dice, los tipos de interés los subo. Entonces, que también dice, sube el precio del dinero. Vale. ¿Qué consiguen? El que tiene una hipoteca, como normalmente las hipotecas se referencian a los tipos de interés, cuando se le revisa la cuota, le sube la cuota de la hipoteca. Consecuencia, esa persona ya no puede salir tanto a cenar, es decir, a esa persona la estás incentivando a consumir menos. Fíjate, es decir, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal no te llamarán por teléfono y te dirán, por favor, Eduard, gaste usted un poquito menos, para ya de gastar, sí, porque sí, así contendremos. Y luego ya sigue por arrieta, pues al siguiente de la lista, ¿no? Exacto. Bueno, lo que hace es que una llamada colectiva es, subo los tipos de interés, te subo la hipoteca, con lo cual consumirás menos. Y así, el señor del restaurante no se le irá a la olla y subirá los precios de los menús, ¿vale? Claro. Y a la vez, el señor que, vale, ¿y qué pasa con el que no tiene hipoteca? Claro, si yo no tengo hipoteca, pero por ejemplo tengo ahorros, ostras, si el banco me da un 0% o un 1%, ¿sabes qué? Que es lo que dice la gente, lo disfruto, me lo fundo, ¿vale? Sí. Y me voy a cenar fuera de casa todos los días. Pero si el banco en algún momento me empieza a pagar sin riesgo en un plazo fijo un 4%, ostras, igual ahora me empieza a interesar no gastarme el dinero y ahorrar más, entonces también dejo de gastar. Es decir, moviendo los tipos de interés están influyendo en tu comportamiento. Madre mía. No sé si os estoy pegando un rollo bastante... Madre mía. Yo creo que hoy con Sergi hemos aprendido unos cuantos conceptos, Jaume. En 40 minutos, más que en 2 cursos. Así de claro, lo digo. Esperemos que no lo vea. Más o menos. Bueno, creo que Sergi vamos a ofrecerle que venga otro día porque sí que había algunos conceptos más que a todos vosotros van a interesar y que seguro que Sergi estará encantado de venir otro Yo día. encantado de venir. Y además intentar explicarlos con más, ¿no? Con personajes, ¿no? Un poquito de títeres, calcetines de exactamente. que se hablen entre ellos. Exactamente. De todas maneras, ya sabéis que aquí en tu canal, en Talking de Todo, siempre nos gusta que con cada uno de nuestros invitados, pues no tocar un solo tema, sino un par de ellos, ¿no? Y hoy con Sergi... Bueno, en este caso me ha llegado que habéis iniciado un proyecto, un monólogo. Bueno, pues Sí. es lo que queríamos deciros, que efectivamente Sergi y yo estamos enfrascados en un proyecto.
Aquí se acostumbra a decir monólogo, el nombre vamos a decirlo... Una comedia. Es un stand-up comedy, stand-up comedy. Porque molamos mucho. Porque molamos mazo. Exacto. Y además porque somos dos, de hecho. Somos dos delante del... Sería un diálogo, ¿no? Que los dos queréis a la vez. No, Lo- yo pensaba que uno organizaba el diálogo y el Sí. otro... No, los dos actuáis. Hemos decidido inmolarnos los dos. O sea, yo también hubiera querido, por ejemplo, estar en la sombra, escribir un poco los guiones, participar, tal, dar consejos y que luego saliera Eduard y se expusiera. Pero no me lo acabo de comprar y veo que voy a tener que acabar saliendo. En realidad Se la querías jugar. Sí. Y están mintiendo como un bellaco porque en realidad dijimos, bueno, que salga el más guapo, ¿no? Para dar imagen. Y entonces, claro, Sergi dijo, bueno, pues ya salgo yo. Y digo, no, hombre, me refería a mí. Y no llegamos a ponernos de acuerdo. Y al final, pues bueno, a riesgo de provocar un efecto stendhal en los espectadores, pues saldremos los dos. Sí, será como las corridas esas de toros de Jesulindo y Ubrique, ¿no? Todo de mujeres que... Sí, será una cosa muy Posiblemente bonita. sí. Entonces, necesitamos que toméis nota. 18 y 19 de octubre en el Centro Católico del Hospitalet de Llobregat, al lado mismo de Barcelona. Donde el Morat y esa gente. Exacto, en Hospitalet son el Morat, sí, es verdad. Morat, sí. Sí. Y Ferran Adrià El Beni, y... bueno, claro. Jordi Alba. Claro. Sí, Jordi Alba también, exacto, sí, bueno, y el Doyas. Mucha gente, sí. Mucha gente conocida de Hospitalet. Pues... Que esperemos que en la cárcel esté yendo bien al Yoyas, ¿no? Bueno, entiendo que Lo pillaron hace lo poco. pillaron al Sí, final, sí, ¿no? está en la Pues cárcel. está escondido ahí. Está en la cárcel, lleva 2 estaba ahí años. así como en una casa del monte, sí. Sí, estaban, sí, más o menos algo así, y era casi imposible atraparlo al final. En fin, no sé si desde allí nos estará viendo, pero el hecho es que si estás en libertad, el 18 y el 19 de octubre, pues puedes venir a vernos otra vez en el Centro Católico del Hospitalet. Será una cosa, Jaume, que vamos, Memorable, histórica. habrá un antes y un antes y un después. Yo... ¿El título tenéis ya pensado? O... No, yo diría que no. A ver, Bueno, a ver, ¿de qué va? ¿Se puede saber ya o...? Bueno, algunos estamos- puntos... ni Estamos que sea- en fase de todavía de escritura, ¿eh? A ver, Es yo creo que decir será un humor negro. Tiene toda la pinta. bueno, sí. Bueno. Sí, porque es un humor un poco transgresor. yo creo que, bueno, jugaremos un poquito al juego también de ofender, Sí. pero, bueno, sin pasarnos, sin que abogados cristianos nos puedan denunciar y acabemos con el Yoyas compartiendo celda. Bueno, creo que... Sí, yo creo que vamos a darle ese punto, ¿no? De un poco, nos gusta decir transgresor. Bueno, ¿no? una cosa es lo que queramos y otra cosa es la que consigamos, ¿no? Efectivamente, Hemos de ser efectivamente. sinceros con nosotros mismos. Luego ya opinarán pues las 5 personas que vengan a vernos. que vengan a vernos. Bueno, pero a nuestras madres les gustará. Sí, Sí. seguro. Yo creo que seguro. sí. No Y entenderán- dirán que los dos somos muy guapos. Sí, no entiendo lo que hacéis, pero sois muy guapos los dos. Exacto, eso es así. Bueno, hemos querido dar... Era un proyecto que nos rondaba por la cabeza. ¿En qué nos inspirasteis? Bueno, yo creo que al final... ¿Cómo surgió la idea? Por así, la génesis. Bueno, la idea es de Eduard, porque es una persona muy creativa. A la vista está que hace este video podcast contigo y está siempre enfrascado en muchas historias. Sí. La idea fue de Eduard. Lo que pasa que además, como es un gran comercial, me lo supo vender muy bien y le dije que sí, además. Que... Bueno, es que pensé, a ver, ¿con quién mejor que compartir el ridículo que con Sergi, ¿A ¿no? qué otro descerebrado Así, voy a pillar? Exacto, la mitad Que- de los huevos irán a él. que esté Sí, dispuesto a subir ahí arriba. sí. Y la verdad es que teníamos, pues esto, los dos tenemos un poco una vis cómica, Sí, barra creativa, y que somos unos payasos, vaya. Y Porque, perdona, perdona la ignorancia, ¿tú fuiste actor? No, yo hice en la universidad, de forma totalmente amateur, hice teatro. Teatro. Y entonces, bueno, cuidado, se hacía de forma muy seria. a ver, exacto, no Se hace es de forma que muy la seria. extraescolar No, de, no, de primero los de eso. pastorets. Exacto, sí, No, sí. no, es decir, en el grupo de teatro de la universidad, que además muchos compañeros míos les picó un poquito el gusanillo del teatro y luego estudiaron en el Instituto del Teatro y algunos incluso pues son relativamente conocidos y esto y les ha ido bien en el mundo del teatro.
bueno, a unos mejor, otros peores, que al final es un mundo muy complicado. Pero bueno, es decir, actuábamos en el Festival del Grec de Barcelona, Sí. que es un festival de verano de teatro. Actuamos en el Teatre de la Aliança de Poblenou, que Poblenou. caben unas 2.000 personas. Poblenou es un barrio de Barcelona, un barrio en el mar. Y caben unas 2.000 personas en el teatro y llenamos 3 veces, 3 sesiones. Vaya. Hicimos también en el Teatre Nacional de Cataluña, tiene una sala grande y una sala pequeña, Sí. y también hicimos una obra de teatro en el Teatre Nacional de Cataluña. ¿O de las salas? En la pequeña, en la pequeña. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero que al final era nuevo en aquel momento y al final, ostras, es a nivel teatral en Cataluña es... Bueno, nuestra performance, si la cosa va bien, la podemos llevar a la sala grande. Bueno, o a los váteres, sí. Sí, sí, a ver... Bueno, estamos en fase de escritura. Yo creo que tenemos humores diferentes, pero bueno, creo que son muy compatibles y son muy Sí, complementarios. porque tienen muchos puntos en común. Es verdad, no has preguntado por referentes. Bueno, Sabía son- que lo ibas a decir. ¿Por qué? Empieza por Ricky. Sí, Ricky- A mí me ha hecho tragarme un montón de... Ricky Martin. Ricky Martin, lo del perro. No, Fogras. No, pero también habla de perros. Ricky Gervais. Sí, efectivamente Ricky Gervais es para mí un gran referente. Para Sergi a lo mejor es más de la corriente Paco Martínez Soria o Sí, los... Joaquín Reyes, Joaquín- ¿no? Manolico el Corto. Sí, todo Exacto, este rollo. esta gente. No, ahora está muy en boga, está muy humor. También hay un programa de radio que me gusta muchísimo, muchísimo, que para mí, yo creo que para siempre va a ser un gran referente. Es un programa de la radio, una radio catalana, que se llama RAC1, se llama La Competència, A mí también me gusta, que sí, hay sí. dos grandísimos actores y Oye, además grandísimos cómicos. hacer un programa diario, Sí, pero claro, la televisión de una, catalana. de una Sí, frescura sí, sí, sí. y con un Ah. ingenio que hacer eso cada día es... ¿Quieres decir en el de Bueno, este de la el radio? programa Sí, de sí. radio, que Sí, es tremendo. sí. A mí me gusta mucho también de podcast de El Berto y el Buenafuente, me gustan también mucho. Andreu Buenafuente, Berto Romero me gustan. A mí no me gustan nada. ¿No? A medias me caen muy mal los dos. Y eso que Buenafuente es nacido en el mismo pueblo que mi madre. Unos años de diferencia. Pero es por eso, es por esa enemistad que hay en los pueblos. En los pueblos hay mucho rencor. A lo mejor son Sí. familias, sí. Exacto. Exactamente, unos eran republicanos, los otros eran... De banda nacional. Exactamente, Sí. y hubo ahí No, relleno. en realidad no. Pero, por ejemplo, hay que decirlo, bueno, esto ya parece una conversación de boomers, Sí. pero vienen... Si te pierdes en algún momento, no sé. el padre de todos ellos es Mikimoto. en su tiempo el gran Miquel Calçada, conocido como Mikimoto, Sí. que para mí me parecía fuera de serie, absolutamente. Bueno, y salió una extraordinario. hornada de muchos humoristas que... Sí. Pero bueno, a nivel internacional, sí. Y Esto es... no sé si llega a ser comediante Thiago Mota. No, Thiago Mota no. Al- José Mota. Thiago Mota era Era un futbolista. futbolista. Sí. A mí no me gusta, José Mota, a mí personalmente José no me Mota. El cansino histórico. A mí no me gusta, personalmente. A mí... Sí. José Mota era el 50% de Cruz y Raya. Cruz y Raya era un grupo... Pero bueno, que- claro, al entrar en el mundo de la toxicomanía el otro, pues se tuvieron que separar, ¿no? Exacto. También tiene su lógica. Cruz y Raya era un grupo que no me gustaba nada, pero cero. Y José Mota, tengo que decir que a veces practica un humor tan simple que me obliga a reír, me hace gracia. A mí, sabe bien- a mí me pasa al revés. Me gustaba de Cruz y Raya Sí. y no me gustó luego, ¿eh? ¿De verdad? O sea que veo que ahora vamos a acabar peleándonos, aquí vamos a acabar a... Cruz y Raya no sé si él era Cruz o era Raya, no sé quién era, José Mota, pero el otro tiene, ¿sabes esta gente que tiene mucha diferencia? De la nariz a la boca va mucho. Y te ofendía, te veías ofendido, te sentías Sí, ofendido. porque tenía una cara demasiado agresiva. Es verdad que hay personas que tienen un pequeño rasgo físico que, Sí, que te hace que mucha su- distancia. Sí. Mucha... Como el Aznar también un poquito, ¿no? Sí, Y además Alicia Sánchez Camacho. Sí, exactamente. Mucha distancia entre el labio superior y la Que nariz. combinaban además con poca movilidad Aznar y entonces, claro, sí. Mire usted. Sí, era así. Pues bueno, pues yo creo que va a ser un momento divertido. Exacto, volviendo al tema. Más Sí, divertido sí. que todo esto, ¿eh? Sí, claro, porque lo tenemos estudiado. Estamos en fase bueno, digamos que tenemos un 70% del guión hecho, siendo Siendo muy optimistas. siendo muy optimistas. Llevan 2 páginas. Exacto. Sí, justo acabamos de... 2 post-its. Sí, dos páginas, un espaciado enorme. 1,5. Mira la portada. No, la verdad es que fluyen mucho las ideas y a veces lo que pasa es que somos tan extraordinariamente creativos que las ideas fluyen mucho y luego
el trabajo es estructurarlo todo. Sí, hilvanarlo todo. En un guión, sí, en un guión sí. que tenga un mínimo de sentido. Y al final lo que acaba pasando es que te salen 2-3 guiones diferentes. Y luego nos hemos de enfrentar al momento este de escenario, Esto porque da claro, miedo, esto da miedo. todo Esto da leído, sí, te lo imaginas de una manera, pero luego... Sí, aquí solo podemos interpretar, pero claro, luego salir allí delante de, bueno, en el centro católico la capacidad son de 215 personas, pero bueno, lo que sea más de 4 que además no conoces. A la que cuentes el primer chiste y no sé. Hombre, 250 personas te pueden hacer daño, ¿eh? Sí, Te puede hacer mucho sí, daño. Sí. Bueno, yo creo que eso de contar el primer chiste y no va a pasar, ¿no? Y no se rían, no va a pasar. Ya me ríe, ya me ríe. Bueno, claro, hay que llevar la claca, es decir, a leer... Siempre. Sí. Primera fila, pues hermanos, familia. Exactamente. Lo que pasa es que estos son los peores a veces, ¿eh? ¿No? Sí, aquello de que... te vas a enterar, Claro. ¿eh? Seguro que todos tus aquella hermanos- chaqueta que no me dejaste, ¿no? De tu hermano que te dice... Sí. Bueno, esperemos que no. Esperemos que vengan con voluntad de apoyarnos en este proyecto. En esta aventura, que, sí. Claro, que además, bueno, como decíamos antes, ellos se van a beneficiar cuando seamos, pues, multimillonarios. Claro. Entiendo que... Esa es la pregunta que os quería hacer. Sí. ¿Esto va para largo? Vale. Esta pregunta. Esto irá caminando. Yo no sé cómo tomármela esta pregunta. Esto va para largo. Bueno, ¿quieres decir si este proyecto lo vamos a...? ¿Lo queréis profesionalizar un poco? Yo creo que Bueno. veremos qué pasa en octubre Sí. y a partir de aquel momento decidiremos si a eso se le da continuidad o qué es lo que se hace, ¿no? Es decir, que también creo que hay que ir paso a paso. Sí, vamos a ver si aún no seguimos hablando en octubre. Exactamente. También es otra, que haya la química, a ver cómo funciona. Y bueno, yo qué sé, si acabamos y vemos que nadie se ha reído, pues evidentemente vamos a decir, mire usted, vamos a... Lo malo de dedicarnos a hacerlo otra en el cosa. barrio donde vivimos Sí. es que, claro, luego tendrás que salir a la calle y encontrarte con esa gente. Efectivamente. Es el dinero de la entrada, Efectivamente. era malísimo. Y a partir de octubre, si vais paseando por la Rambla Justo Oliveras, que es donde está esta asociación, vais a ver un cartel bien grande colgado en el balcón con nuestros caretos allí. Es decir, va a ser... Eso aún no lo hemos negociado del todo, ¿eh? Bueno, va a ser un octubre movidito. Vale. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Que Vamos a ríete hablar tú un del poquito de todo. 2017, ¿no? Vamos a hablar un poco de todo, de todo. Efectivamente. Vamos a hablar un poco de todo también, talking de todo. Exactamente. Vamos a hablar de aquellas cosas que a lo mejor forman parte de nuestro día a día, pero las vemos pasar, pero no reparamos demasiado. Y cuando haces risa sobre eso, pues es especialmente gracioso. Al final también creo que el humor también siempre trata de lo cotidiano, ¿no? De las situaciones, de las relaciones de pareja, de las relaciones con los hijos, del trabajo. Es que al final es llevar al extremo o buscar la parte cómica y cuando El se... chascarrillo Exactamente, de de las algo habituales. en el que tú te sientes Totalmente, identificado, ¿no? totalmente. Y todos nos sentimos Sí, sí, sí. identificados al Sí, final. sí. Y alguien dice, ostras, a todos nos ha pasado, Claro. pero mira qué gracia cómo lo ha enfocado esta persona. Exacto, O qué, bueno, exacto. Sí, cuando, bueno, en fin, no. No podemos hacer, Puedes hacer no podemos spoiler. hacer spoilers, ya voy a explicar alguna anécdota si que... te lo dijéramos tendríamos que matarte. Efectivamente, y bueno, en principio... No, de momento no es la intención. Veremos luego cuando vengan las notas finales Exactamente. de curso, veremos lo que pasa. Tercera vez y última ya, 18, 19 de octubre, sábado y domingo. Tenéis, si os va mal el sábado, venís el domingo y viceversa. O pueden repetir. O pues los 2 días. Pues venís los 2 días. A lo mejor incluso echáis a reír el 18 y el 19 aún estáis riendo y no habéis ni abandonado la sala del teatro, del Centro Católico, del Hospitalet, 18 y 19 de octubre. Os esperamos allá. Sergi, Un placer. Muchas gracias por haberme muchísimas invitado. gracias por haber venido. Ha sido muy agradable. No os olvidéis de darle like, de suscribiros al canal y de compartir cualquier duda, si tenéis dudas sobre donde tenéis, Economía. sí, donde tenéis vuestros ahorrillos puestos o dónde sacar las entradas para nuestra actuación, pues nada, escribirnos aquí en el canal y os respondemos. Muchísimas gracias, Sergi, A vosotros. y hasta pronto. Adiós.